Vamos a decir que las superficies cuádricas se tratan de una generalización de las cónicas. Lo que hacemos es pasar del plano al espacio, ¿sí? Porque se van a representar en las cuádricas, las superficies cuádricas, mediante una ecuación de segundo grado con 3 variables. La ecuación general corresponde a esta, ¿sí? Tiene 3 términos cuadráticos con x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado, 3 términos lineales correspondientes a la misma variable, perdón, 3 términos lineales correspondientes a la misma variable y 3 términos rectangulares. Recuerden que los términos rectangulares son los que mezclan variables, ¿sí? X con y, x con z y con z. Los términos rectangulares indican un giro, ¿sí? Un ángulo distinto respecto de los ejes ortogonales que habitualmente respecto de los cuales trabajamos, cambia el eje. Y los términos lineales indican una traslación. Y K será el término independiente. Tenemos cuádricas con centro, que son superficies simétricas respecto del origen. El centro es un punto de simetría de la cuádrica, donde el eje es a su vez eje de simetría. Y también contamos con cuádricas sin centro, que son superficies que carecen de simetría respecto al origen. Las cuádricas con centro se representan mediante la ecuación mx cuadrado más n cuadrado más pz al cuadrado igual a r. Lo que estamos haciendo es tomar solo, ¿sí?, los términos cuadráticos de esta ecuación e igualarlos a un valor, ¿sí?, que tiene que ver con esto, a un valor constante. Entonces renombramos cómo se llaman los coeficientes en función de que solamente tomamos los términos cuadráticos. Entonces tenemos mx cuadrado más ny cuadrado más pz cuadrado igual a r, donde m, n y p son distintos de 0 y r va a ser positivo. Entonces vamos a tener un elipsoide cuando los coeficientes m, n y p sean todos positivos. Vamos a tener un hiperboloide de una hoja cuando de los coeficientes m, n y p, 2 sean positivos, ¿sí?, y 1 negativo. Y vamos a tener un hiperboloide de 2 hojas cuando de los coeficientes m, n y p, 1 sea positivo y 2 negativos, ¿sí? Entonces, el signo o la cantidad de signos positivos o negativos, como lo quieran ver, como mejor lo puedan recordar el tema, nos va a determinar qué tipo de cuádrica con centro, ¿sí?, tenemos. Esta expresión tenemos acá un tipo de ecuación, ¿sí?, del estilo de la ecuación general, pero también podemos tener la forma canónica, ¿sí?, de la ecuación ordinaria, o sea, una ecuación ordinaria en forma canónica. Entonces, esa ecuación, si la miran, tiene un aspecto parecido a cuando vimos las cónicas, ¿sí? Solamente que ahora, bueno, estamos trabajando con cuádricas, entonces tenemos una variable más. Entonces, dependiendo cómo se combinan estos signos, tendremos el elipsoide, el hiperboloide de una hoja o el hiperboloide de 2 hojas. Siempre recuerden, elipsoide, todos los coeficientes positivos. Hiperboloide de una hoja, tenemos 2 positivos y 1 negativo, y hiperboloide de 2 hojas tenemos 1 positivo y 2 negativos. Vamos a arrancar viendo algunas cuestiones sobre el elipsoide, ¿sí? Entonces, dijimos que se representaba mediante esta ecuación general y dijimos que para que se trate un elipsoide, todos los coeficientes m, n y p son positivos, distintos de 0, y r va a ser positivo. La ecuación ordinaria o forma canónica, ¿sí?, va a estar representada de esta forma. Tenemos todos los coeficientes, ¿sí?, positivos. Y el elipsoide, ¿sí?, que tiene esta apariencia gráfica,
tiene simetría, acá podemos apreciarlo, tiene simetría respecto a los planos coordenados, a los ejes coordenados y al origen del sistema de coordenadas. Cuando hablamos de las cuádricas con centro, dijimos que eran como simétricas respecto del origen. Entonces tienen simetría respecto del origen del sistema de coordenadas, pues en este caso están centradas en el origen de coordenadas. Para saber cuál es el eje del elipsoide, ¿sí? Vamos a mirar del mismo modo que mirábamos cuando teníamos la elipse. Sabíamos cuál era el eje de la elipse cuando mirábamos acá los denominadores de la variable y mirábamos cuál era mayor, cuál era más grande. Entonces, para determinar cuál es el eje de la elipsoide, tenemos que mirar precisamente el mayor valor, ¿sí?, del denominador a qué variable corresponde. Y vamos a ver una serie de videos sobre el elipsoide. La verdad que el profe que da esto es muy didáctico y los videos son muy cortos. Y los vamos a ver en función de ver vamos a ver dos ejemplos. Determinar intersección del elipsoide con los ejes coordenados, intersección del elipsoide con los planos coordenados y la intersección del elipsoide con planos paralelos a los planos coordenados. ¿Sí? Esto es lo que se agregó para este año respecto de otros años, ¿sí?, de poder ver este tipo de intersecciones, ¿sí?, con ejes coordenados, con planos coordenados y planos paralelos a los planos coordenados, porque es lo que necesitan ver en análisis 2 o entender para llevar mejor análisis 2. Bueno, avanzamos, entonces me dicen cualquier cosa. Avanzamos con las otras cuádricas con centro que nos quedaban por ver, ¿sí? Tenemos que ver el hiperboloide de una hoja. Dijimos que para esta ecuación general que tenemos, dos coeficientes tienen que ser positivos y R es positivo. Además, está la forma gráfica de un hiperboloide de una hoja, tiene simetría respecto a los planos coordenados, a los ejes coordenados y al origen del sistema coordenado en este caso, ¿sí? Y para ver el tema del eje, tenemos además las ecuaciones ordinarias o formas canónicas y todas las combinaciones posibles que tengamos, donde dos coeficientes sean positivos y uno negativo, darán origen a un hiperboloide de una hoja. Entonces acá tenemos positivo x e y, acá tenemos positivo x y z, y acá tenemos positivo y z. Entonces, son ecuaciones de forma canónica que representan el hiperboloide de una hoja. Y además, el hiperboloide va a estar centrado en uno de los ejes coordenados. ¿Cuál es el eje coordenado en el que va a estar centrado? Vamos a mirar a qué variable corresponde el término negativo, ¿sí? Entonces, si fuera este caso, estará centrado en el eje Z, en este caso centrado en el eje Y, en este caso centrado en el eje X, ¿sí? Como en este caso el eje el rojo, corresponde al eje X, ¿sí?, corresponderá a esta ecuación el hiperboloide de una hoja que está graficado. Tienen, para el mismo muchacho que explica tan lindo, a mí me encantó, así que les puse todos los videos, el mismo tipo de videos que les puse para el elipsoide. Eso después, bueno, cuando lo necesitan, en todo caso lo miran. Y en cuanto al hiperboloide de dos hojas, ¿sí?, la ecuación sigue siendo la misma, pero ¿qué característica tienen que tener los coeficientes? Uno de los coeficientes es positivo, ¿sí?, M, N o P es positivo y R es positivo. El hiperboloide de dos hojas se ve de esta forma, tiene simetría respecto de los planos coordenados, de los ejes coordenados y del origen del sistema coordenado, en este caso, que es el centro. Si vemos las ecuaciones ordinarias o formas canónicas, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que tener solo un coeficiente positivo, así que los otros dos tienen que ser negativos. Acá es positivo X, acá es positivo Y, acá es positivo Z. Y para saber el hiperboloide en qué eje está centrado, ¿qué es lo que vamos a mirar? La variable que corresponde al término positivo, ¿sí? En este caso,
está centrado en el eje X, el X era el rojo, así que bueno, corresponderá a, ¿dónde está el dispositivo? A esta ecuación, este hiperboloide de dos hojas que hemos graficado. Entonces acá en este caso tengo un GeoGebra, ¿sí? Donde tengo la ecuación, ¿sí? Con los tres términos cuadráticos y el valor que es el miembro derecho, ¿sí? Que es positivo. Así que acá tengo este valor positivo. Si tuviéramos que los tres coeficientes son iguales, voy a ponerlos acá, iguales a 1, lo que vamos a tener es una esfera, ¿sí? Ahora, si tenemos le pongo simplemente a los coeficientes tres valores distintos, pero los tres valores son positivos, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a tener el elipsoide, que es lo que habíamos planteado primero. Los tres coeficientes positivos, entonces tenemos un elipsoide. Ahora, el elipsoide, bueno, tendrá un eje distinto según sea más grande el valor de, acá que no lo podemos ver, ¿sí? El valor del denominador más grande va a indicar el eje. Ahora, lo que yo les voy a mostrar es, según muevan los coeficientes M, N y P, ¿sí? Cómo es que cambia la forma del elipsoide, ¿sí? M es el valor asociado a la variable X. Entonces, si yo muevo, ¿sí? Alejo de 0 el valor de M, lo hago más chiquito, ¿sí? Se achica, este es el eje X, el eje rojo, ¿sí? Entonces, digamos que se aplasta, ¿sí? Respecto del eje X, y si no, se estira respecto del eje X, ¿sí? Si cambio el valor de N, que es el coeficiente asociado a la variable Y, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el elipsoide? ¿Sí? Se estira o se aplasta respecto del eje Y. Y si cambio el valor de P, que es el asociado a la variable Z, ¿qué pasa? El elipsoide se estira o se aplasta, ¿sí? En dirección del eje Z. Ahora, si uno de estos tres coeficientes es negativo, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener un hiperboloide de una hoja, ¿sí? En este caso, el eje de este hiperboloide corresponde al eje X, ¿sí? Tenemos que ver cuál es el coeficiente negativo, ¿sí? Si cambio, este coeficiente corresponde al eje Y, tendremos un hiperboloide de una hoja, ¿sí? Con eje en el eje Y. Y si cambiamos a negativo el coeficiente correspondiente a la variable Z, tendremos un hiperboloide de una hoja centrado en el eje Z. Ahora, dijimos, los tres coeficientes positivos elipsoide, un coeficiente negativo hiperboloide de una hoja, y ¿qué ocurría? La otra posibilidad era dos coeficientes negativos. Entonces, si tengo negativos los coeficientes correspondientes a las variables, en este caso Y y Z, entonces vamos a tener un hiperboloide de dos hojas centrado respecto de ¿qué? Del eje X. Ahí tenemos que mirar cuál es el coeficiente positivo. El eje X, recuerden que es el eje rojo, ¿sí? Vamos a cambiar. Vamos a dejar positivo para Y, negativo para el coeficiente asociado a la variable X y Z. Entonces, este hiperboloide de dos hojas, ¿sí? Tendrá como eje el eje Y, que es el eje verde. Y por último, dejamos positivo Z, negativo
negativos los otros dos, ¿sí? Los coeficientes correspondientes a x a y, y tendremos entonces un hiperboloide de dos hojas, ¿sí? Que va a tener como eje el eje Z. Entonces hasta ahí cuádricas con centro. Tenemos el mismo tipo de video para los hiperboloides de dos hojas, y pasamos a las cuádricas sin centro. Las cuádricas sin centro, ¿sí? Se van a representar mediante una ecuación que va a tener dos términos cuadráticos y un término lineal. En este caso, dejar como cuadráticos x e y y como lineal z, pero podrían darse las tres combinaciones, ¿sí? X con z e y lineal, ¿sí? X con z cuadráticos e y lineal, y la otra opción que nos falta. ¿Sí? Todos los coeficientes tienen que ser distintos de 0 y ese también tiene que ser mayor que 0. Además, no solo distinto, sino que mayor. Entonces, vamos a tener un paraboloide elíptico cuando los coeficientes de los términos cuadráticos m y n ambos sean positivos. Y vamos a tener un paraboloide hiperbólico cuando cuando de los dos coeficientes uno sea positivo y otro negativo. Entonces, paraboloide elíptico, todos los coeficientes positivos; paraboloide hiperbólico, uno positivo y otro negativo. También vamos a contar con la forma canónica de la ecuación ordinaria, ¿sí? En este caso, como les comenté recién, solamente escribí la forma canónica, ¿sí? Que corresponde a esta ecuación, pero podríamos tener cualquiera de los tres casos. Entonces, paraboloide elíptico se representa mediante esta ecuación y dijimos que todos los coeficientes de los términos cuadráticos son positivos. ¿Cuáles son las posibilidades de las ecuaciones ordinarias de la forma canónica? Que tengamos x e y cuadrático, z lineal, x y z cuadrático y lineal, y z cuadráticos, ¿sí? X lineal. ¿Y cómo vamos a saber en qué eje coordenado va a estar centrado el paraboloide elíptico? Vamos a mirar la variable que está expresada en forma lineal, ¿sí? Entonces, este paraboloide está centrado en el eje z. Entonces, aquí se va a corresponder con esta ecuación porque z es lineal. Estas dos, bueno, no corresponderán a ese paraboloide. Tienen acá links a videos, ¿sí? Donde se hacen las representaciones y los cálculos. Y respecto al paraboloide hiperbólico, ¿sí? Se ve de esta forma, es lo que llamamos la casilla de montar. Y dijimos que vamos a tener m o n, uno de los dos términos cuadráticos es positivo y el otro es negativo. Respecto a las ecuaciones ordinarias, las distintas combinaciones que podemos tener van a ser las siguientes, ¿sí? Acá tenemos x e y con y negativo, z lineal, ¿sí? Acá cuadráticos x y z con z negativo y lineal, y cuadráticos y z, ¿sí? Con z negativo y x lineal. Entonces, el paraboloide va a estar centrado respecto de uno de los ejes. Entonces, ¿cómo es que hay que mirar acá eso? En este caso está centrado respecto del eje z, ¿sí? Y lo que hay que hacer es mirar nuevamente cuál es la variable que está expresada en forma lineal. Vamos a ver el GeoGebra respecto a esto. Dijimos que si los dos coeficientes de la expresión cuadrática, yo acá lo tengo como la forma general, no las formas canónicas, ¿sí? Porque las formas canónicas no me permitían variar como les muestro acá, ¿sí? Entonces, me es más fácil mostrarles de esta forma cómo podemos ver y variar esto. Entonces, acá tenemos eje X, eje Y, Z. Entonces, si tenemos los dos coeficientes positivos, ¿sí? Entonces tenemos el paraboloide elíptico, ¿sí? Si muevo el coeficiente relacionado con X, ¿sí? Vemos que, vamos a ponerlo así, ¿sí? Que el paraboloide se abre o se cierra, ¿sí? Según o en dirección del eje X. Y si muevo el coeficiente relacionado con el eje Y, ¿sí? El paraboloide se abre o se cierra en dirección del eje Y.
Ahora, si uno de estos dos coeficientes es negativo, vamos a tener que coser el paraboloide hiperbólico. ¿Y cómo sabemos respecto de qué eje está centrado? Es donde vemos acá la parábola, ¿sí? Por eso antes les dije que estaba centrado respecto del eje Z, ¿sí? Acá yo tengo escrita una ecuación con Z lineal, ¿sí? Solamente. Así que, sea que modifique este valor o este otro valor, ¿sí? En ambos casos, el paraboloide hiperbólico va a estar centrado en el eje Z. Hay que mirar dónde se forma la parábola. Bueno, entonces, acá tienen para el paraboloide hiperbólico algunos de mis videos y con esto terminamos. Espero que no estén así ustedes.